La mayoría de las personas vive bajo una ilusión. Creen que el respeto se gana siendo amables, complacientes o esperando que los demás los valoren. Pero Schopenhauer, uno de los filósofos más brutales de la historia, te revela una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El mundo no te respeta por lo que das, ni por cuánto te esfuerces en agradar. El mundo te respeta por lo que eres capaz de soportar solo, por tu capacidad de ser autosuficiente y por cuánto puedes prescindir de los demás. Aquí no hay espacio para ilusiones. Quien no comprende esto está condenado a ser usado, ignorado y descartado cuando deje de ser útil. Esta es la dura verdad de la vida. Si no haces esto, si no aprendes a imponer tu valor y a proteger tu dignidad, prepárate, porque serás invisible en un mundo que solo valora a quienes no lo necesitan. Schopenhauer no vino a consolarte, vino a abrirte los ojos. La humanidad se mueve por una fuerza oscura, invisible y poderosa. Arthur Schopenhauer la llamó la voluntad, una energía ciega, irracional, insaciable. Una fuerza que no razona, que no pregunta, que no negocia. Simplemente exige. Es esta voluntad la que empuja a cada ser humano a buscar su propio beneficio, su propia satisfacción, su propia supervivencia. Y es aquí donde nace la verdad más brutal sobre el respeto humano. Nadie te respeta por existir. Nadie te respeta por ser bueno, generoso o amable. Nadie te respeta por dar. El respeto no es algo que se recibe gratuitamente, es algo que se impone. Y si no comprendes esto, si no lo aplicas, te convertirás en un recurso desechable en manos de los demás. Schopenhauer observaba la naturaleza y veía cómo todos los seres luchan, compiten y se destruyen mutuamente. Y se preguntaba, ¿por qué el ser humano sería diferente? La respuesta era clara para él: no lo es. La sociedad, la cortesía, las buenas maneras, las palabras bonitas, todo eso es solo un barniz delgado que cubre una realidad mucho más cruda. Detrás de cada sonrisa, de cada gesto amable, se esconde el interés. Y cuando el interés desaparece, desaparece también la atención, el afecto y el supuesto respeto. Esta es una de las primeras grandes verdades que Schopenhauer lanza como una bofetada a quienes aún viven en la ingenuidad. La mayoría cree que será valorada por su bondad, por su entrega, por su disposición a ayudar. Pero lo que encuentra, una y otra vez, es que cuanto más da, menos valor tiene. El ser humano desprecia lo que percibe como débil, disponible o dependiente, y respeta, en cambio, aquello que se muestra autosuficiente, distante, fuerte y, sobre todo, capaz de prescindir de los demás. Imagina por un momento este escenario. Alguien que siempre está disponible, que nunca dice no, que se esfuerza en 1900 agradar, que está dispuesto a sacrificar su tiempo, su energía y hasta su dignidad con tal de ser aceptado. ¿Qué ocurre con esa persona? Se convierte en fondo, en paisaje, en alguien que está, pero que ya no cuenta. Porque cuando tu presencia es garantizada, tu valor percibido cae en picada. Es un principio brutal de la naturaleza humana. Lo que es abundante pierde valor. Lo que es escaso se vuelve valioso. Schopenhauer lo explicaba con claridad demoledora. Decía que el ser humano no busca amar, sino poseer. No busca respetar, sino aprovechar. Y este no es un juicio moral, no es una condena. Es, simplemente, la descripción de cómo funciona la realidad. Quien no lo entiende, quien se niega a verlo, está condenado a la frustración, al resentimiento y a la decepción constante. Por eso, entender cómo se construye el respeto es vital, y aquí viene la clave. El respeto no nace del sacrificio, ni de la entrega, ni de la generosidad incondicional. Nace de tu capacidad de estar solo, de tu capacidad de no necesitar, de tu capacidad de ser una entidad completa, cerrada en sí misma, que no suplica, que no ruega, que no depende. Porque en el momento en que muestras necesidad, en el momento en que tu bienestar depende de la validación de otros,
te conviertes en alguien fácil de manipular, de usar, de desechar. Schopenhauer decía, cuanto más uno necesita de los demás, menos vale ante ellos. Esta frase no es solo un principio filosófico, es una ley de la interacción humana. Observa cómo funcionan las relaciones. Aquellos que no tienen miedo de perder, que pueden alejarse en cualquier momento, que no dependen emocional, económica, ni socialmente de nadie, son los que más respeto generan. No porque amenacen, no porque sean agresivos, sino porque irradian independencia. Y la independencia es percibida, instintivamente, como poder. Y este poder no se negocia, no se pide, no se mendiga. Se construye desde dentro. Significa aprender a estar en tu propio centro, a no buscar fuera lo que debe estar dentro, a no esperar que otros te den el valor que tú mismo no te das. Porque el gran error, y aquí Schopenhauer es implacable, es esperar que el mundo sea justo. Esperar que las personas te valoren solo porque tú las valoras. Esperar que te devuelvan lo que das. Eso es infantil. Eso es ignorar cómo funciona la voluntad que mueve a todos los seres vivos. Por supuesto, esto no significa volverse un ermitaño, ni rechazar toda forma de interacción. Lo que significa es dejar de ser dependiente. Es pasar de ser alguien que busca agradar, a ser alguien que existe plenamente por sí mismo. Y aquí surge otra verdad incómoda. Cuanto menos buscas aprobación, más la recibes. Cuanto menos te esfuerzas en ser aceptado, más te perciben como alguien valioso. Porque lo que es escaso se vuelve deseable. Y la autosuficiencia emocional es un bien extremadamente escaso en un mundo lleno de personas desesperadas por atención. Schopenhauer no tenía piedad en sus reflexiones. Decía que la mayoría de las personas se comporta como parásitos emocionales. Se acercan cuando necesitan algo. Desaparecen cuando ya no lo necesitan. Y lo más trágico es que esto no siempre es consciente. Es simplemente cómo opera la voluntad en cada uno. Buscar lo que le conviene. Alejarse de lo que ya no es útil. Esta es la estructura fundamental de la existencia. Por eso, quien no entiende esta dinámica está condenado a sufrir. Porque seguirá creyendo que las decepciones son excepciones, cuando en realidad son la norma. Seguirá creyendo que la ingratitud es un accidente, cuando en realidad es la consecuencia natural de haberse puesto en una posición de dependencia. Seguirá creyendo que el problema está en los demás, sin darse cuenta de que el problema está en su propia expectativa de cómo deberían ser los demás. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se rompe este ciclo? La respuesta de Schopenhauer es tan sencilla como brutal. Deja de esperar. Deja de esperar reconocimiento. Deja de esperar gratitud. Deja de esperar respeto automático. Y empieza a construirte de adentro hacia afuera. Empieza a cultivar tu mente, tu carácter, tu independencia. Empieza a ser alguien que no necesita. Porque solo cuando no necesitas, te vuelves imposible de ignorar. Y este es el principio rector de todo lo que viene. La base sobre la cual se construye no solo el respeto, sino también la paz interior. Porque cuando entiendes que el mundo no te debe nada, que las personas no te deben nada, que la vida no te debe nada, entonces, y solo entonces, eres verdaderamente libre. Libre de las expectativas, libre de la decepción, libre del juego constante de dar esperando recibir. Schopenhauer lo sabía, lo vivía, y aunque su visión de la vida pueda parecer dura, en realidad es profundamente liberadora, porque te quita la venda de los ojos, te muestra el mundo tal como es, crudo, brutal, pero al mismo tiempo, lleno de oportunidades para aquellos que están dispuestos a dejar de mendigar y empezar a imponerse. Arthur Schopenhauer fue claro, contundente y radical al hablar de la soledad. Para él, la soledad no era un castigo, no era un defecto, no era un problema que había que resolver. La soledad era, de hecho, el mayor privilegio que un ser humano podía alcanzar. Pero esta afirmación, para la mayoría, resulta casi incomprensible, porque vivimos en un mundo que enseña lo contrario.
Desde que nacemos nos educan para temer estar solos. Nos hacen creer que la realización personal depende de estar rodeados de personas, de ser aceptados, de pertenecer, de encajar. Pero Schopenhauer desmonta esta mentira con una precisión quirúrgica. Para comprender su punto de vista, primero hay que entender cómo veía la naturaleza humana. Decía que la mayoría de las personas son incapaces de estar solas porque cuando se quedan consigo mismas, se enfrentan a algo aterrador: el vacío interior. Cuando no hay conversaciones, cuando no hay ruido externo, cuando no hay distracciones, lo único que queda es uno mismo. Y lo que muchos descubren en ese silencio es que no hay nada ahí, que su mundo interior está vacío, pobre, superficial. Por eso buscan desesperadamente estar rodeados de otros, no por amor, no por afecto genuino, sino por huir de sí mismos. Schopenhauer lo expresa de forma brutal: el hombre vulgar se aburre cuando está solo porque no tiene nada dentro de sí. Su mente es pobre, sus pensamientos son débiles, su vida interior es inexistente. Necesita del ruido, de la compañía, del entretenimiento constante para no enfrentarse a su propia insignificancia. Por eso las ciudades están llenas de ruido. Por eso las personas llenan su agenda de compromisos inútiles, de charlas vacías, de reuniones sin sentido. Todo con tal de no mirar hacia adentro. En cambio, quien ha cultivado su mente, quien ha desarrollado una vida interior rica, quien se basta a sí mismo, no teme la soledad. Es más, la busca. Porque en la soledad encuentra libertad, encuentra paz, encuentra poder. Es en la soledad donde uno puede pensar sin interrupciones, donde puede reflexionar profundamente, donde puede crear, aprender, evolucionar. Es en la soledad donde uno se convierte en dueño absoluto de su tiempo, de su atención y de su energía. Schopenhauer fue enfático al señalar que la calidad de la vida de una persona depende, en gran medida, de la calidad de su mundo interior. Y este mundo interior no se construye en medio del bullicio, de las multitudes, del constante intercambio superficial con otros. Se construye en el silencio, en el retiro, en la distancia. La soledad, para él, no es un vacío que hay que llenar, es un espacio que permite el crecimiento personal más profundo. Además, hay un aspecto práctico que Schopenhauer no pasa por alto. La interacción constante con los demás, más allá de cierto punto, no solo es innecesaria, sino dañina. Decía que la mayoría de las conversaciones son banales, que la mayoría de los vínculos están basados en la superficialidad, en la conveniencia o en la costumbre. Estar demasiado expuesto a los demás es exponerse a la mediocridad, a la necedad, a la envidia, a la estupidez colectiva. Por eso defendía la necesidad de protegerse, de elegir cuidadosamente con quién se interactúa, de reducir al mínimo las relaciones inútiles. Pero esto no significa aislamiento total. Schopenhauer no defendía el odio hacia los otros, ni promovía la misantropía gratuita. Lo que proponía era un equilibrio inteligente. Saber estar solo, la mayor parte del tiempo. Elegir la compañía solo cuando ésta aporte valor real, cuando sea nutritiva, cuando tenga sentido. Y entender que la mayor parte del tiempo, lo mejor que uno puede hacer es retirarse. Cultivar su mente. Desarrollar su espíritu. Trabajar en sí mismo. Aquí es donde surge una de sus frases más conocidas y devastadoras. Cuanto más inteligente es una persona, más tiende a la soledad. No porque odie a los demás, no porque desprecie al mundo, sino porque simplemente no encuentra suficiente estímulo, profundidad ni sentido en la mayoría de las interacciones humanas. Es una consecuencia natural de la lucidez, de ver las cosas como realmente son. La sociedad, por supuesto, ve esto con malos ojos, porque la sociedad necesita que las personas sean dependientes, que necesiten pertenecer, que necesiten aprobación, que necesiten encajar, porque solo así puede controlar, solo así puede venderte la idea de que eres incompleto si no formas parte de un grupo, de una comunidad, de una red social, de un círculo de amistades.
Pero Schopenhauer te muestra la puerta de salida. Te dice que no es necesario, que la plenitud no está fuera, que la verdadera libertad es ser suficiente para ti mismo. Y aquí aparece otra verdad brutal. Cuanto más cómodo estás con tu propia compañía, menos toleras las tonterías ajenas. Menos toleras las conversaciones vacías, las críticas inútiles, los juegos sociales, las manipulaciones emocionales. Porque ya no las necesitas, ya no dependes de la validación externa. Ya no tienes que mendigar atención, amor o respeto. Eres un ser completo, autónomo, sólido. Además, hay un efecto colateral poderoso que Schopenhauer señala y que pocos entienden. Quienes dominan la soledad, quienes son plenamente autosuficientes, generan un tipo especial de respeto. Un respeto silencioso, casi involuntario, porque irradian algo que la mayoría no tiene: independencia. Y la independencia es percibida, instintivamente, como poder, como fortaleza, como algo raro, escaso y, por tanto, valioso. Por eso, quienes saben estar solos no son fácilmente manipulables, no ceden ante la presión social, no aceptan cualquier trato, no se venden por migajas de atención, y eso los hace peligrosos, incontrolables, libres. Pero no nos engañemos, llegar a este punto no es fácil. Implica un proceso profundo de autoconocimiento, de enfrentarse a uno mismo, de mirar de frente las propias miserias, las propias debilidades, los propios miedos. Implica atravesar el desierto del silencio interior, hasta que poco a poco, ese silencio deja de ser aterrador y se convierte en un espacio sagrado, en un refugio, en un templo. Y es aquí donde ocurre la transformación, porque cuando ya no dependes de los demás para sentirte completo, tu relación con el mundo cambia radicalmente. Ya no entras en las dinámicas de manipulación, de chantaje, emocional, de dependencia afectiva. Puedes estar con otros, sí, pero por elección, no por necesidad. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Schopenhauer entendía que esto es un camino para pocos, que la mayoría nunca lo recorrerá, porque requiere valentía, porque requiere disciplina, porque requiere una disposición casi heroica a renunciar a las ilusiones que la sociedad vende. Pero también sabía que quienes lo hacen alcanzan un nivel de libertad, de poder interior y de dignidad que está completamente fuera del alcance de los que viven esclavizados por la necesidad de compañía. El fondo, la soledad no es otra cosa que el espejo que te muestra quién eres realmente. Y cuando puedes mirarte ahí, sin huir, sin disfrazarte, sin mentirte, entonces te das cuenta de que no necesitas nada más, porque quien se basta a sí mismo es invencible. Arthur Schopenhauer entendía la dignidad como una armadura invisible, una protección impenetrable que te resguarda de los abusos, las manipulaciones y las trampas del mundo. Y su mensaje era claro y brutal: si no proteges tu dignidad, no esperes que nadie más lo haga. Porque en este mundo, nadie te va a cuidar. Nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras a ti mismo. Y cada vez que cedes lo que no deberías, cada vez que bajas la cabeza para evitar un conflicto que deberías enfrentar, cada vez que toleras una falta de respeto, una humillación o una injusticia, estás dejando caer tu armadura. Estás dejando claro que tu dignidad está en oferta. Y cuando los demás perciben eso, ya no hay vuelta atrás. Schopenhauer observaba con lucidez cómo funciona la interacción humana. Las personas, en su mayoría, no te tratan como tú mereces. Te tratan como tú les permites. Y si permites poco, te exigen poco. Si permites mucho, te exigen hasta vaciarte. Esto no es un accidente. Es la naturaleza humana en acción. Por eso proteger tu dignidad no es un lujo. No es una opción. Es una necesidad de supervivencia. La dignidad, para Schopenhauer, no es algo que se declara, no es algo que se grita. Es algo que se demuestra con acciones, con límites, con silencios, con retiros.
Es la capacidad de decir no. Es la capacidad de alejarse sin necesidad de explicaciones. Es la capacidad de renunciar a lo que sea que comprometa tu integridad, tu paz y tu valor propio, porque cada vez que priorizas agradar a los demás por encima de respetarte a ti mismo, te conviertes en un esclavo emocional, y el mundo huele esa debilidad, la detecta y la castiga. Pero, ¿qué significa en la práctica proteger tu dignidad? Significa no entrar en discusiones absurdas con personas que no merecen tu tiempo. Significa no mendigar amor, atención ni respeto. Significa no aceptar migajas emocionales de nadie. Significa entender que cualquier relación, ya sea personal, profesional o social, debe estar basada en el respeto mutuo. Y en el momento en que ese respeto se rompe, el vínculo pierde sentido. Schopenhauer era implacable al señalar que la mayoría de las personas viven esclavas de la opinión ajena. Se visten para agradar, hablan para ser aceptadas, actúan para ser validadas, y en ese proceso, venden lo más valioso que tienen: su libertad interior, su autonomía, su dignidad. Porque cuando tu bienestar depende de la aprobación de otros, te conviertes en un rehén de sus caprichos, y no hay cárcel más cruel que esa. Por eso, proteger tu dignidad es, en esencia, proteger tu libertad. Es negarte a jugar el juego de la validación externa. Es entender que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. No depende de que te aplaudan, te acepten o te celebren. Depende únicamente de tu relación contigo mismo, de tu capacidad de estar bien, de estar completo, incluso cuando nadie te aplaude, cuando nadie te mira, cuando nadie te valida. Pero este camino tiene un precio, porque cuando decides proteger tu dignidad, inevitablemente incomodas, molestas, generas rechazo en quienes están acostumbrados a que cedas, a que te adaptes, a que priorices su bienestar por encima del tuyo. Empiezan a llamarte egoísta, frío, distante, difícil, pero ese es el precio de la libertad. Y quienes no están dispuestos a pagarlo, seguirán atrapados en la trampa de la dependencia emocional, del servilismo disfrazado de bondad, del sacrificio constante que solo conduce al resentimiento y al desgaste. Schopenhauer entendía que la verdadera fuente de poder no está en el dominio sobre los demás, sino en el dominio sobre uno mismo. Y ese dominio empieza cuando aprendes a cuidar tu dignidad como el bien más preciado. Es un escudo que no se negocia, no se alquila, no se entrega, porque quien pierde su dignidad lo ha perdido todo. En sus escritos, Schopenhauer insistía en que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la vida en sí, sino de la absurda expectativa de que los demás actúen con justicia, gratitud o consideración. Y cuando eso no ocurre, porque rara vez ocurre, las personas se sienten traicionadas, heridas, devastadas. Pero la raíz del problema no está en los otros. Está en haber entregado demasiado, en haber esperado demasiado, en haber bajado la guardia, en no haber protegido la propia dignidad. Por eso la solución no es cambiar a los demás, no es esperar que el mundo sea más justo. La solución es volverte impenetrable, es construir un núcleo interno tan sólido, tan fuerte, tan autosuficiente, que nada ni nadie pueda quebrarlo. Es entender que la dignidad es tu línea roja, que quien la cruza pierde el privilegio de estar en tu vida, sin dramas, sin escándalos, sin explicaciones. Schopenhauer también advertía sobre el peligro de los ambientes tóxicos, lugares donde el desprecio es la norma, donde la manipulación, la crítica constante y la falta de respeto son moneda corriente. Y su consejo era claro: aléjate, retírate. No negocies con eso, porque permanecer en un ambiente donde tu dignidad es pisoteada te destruye por dentro. Te roba la energía, la autoestima, la paz. Y lo más peligroso, te acostumbra a la miseria emocional. Aceptas migajas y empiezas a creer que eso es lo normal, que eso es lo que mereces, y no hay degradación más peligrosa que esa. Por eso,
Proteger tu dignidad también significa aprender a estar solo cuando sea necesario. Elegir la soledad antes que la compañía de quienes no te valoran. Porque la soledad digna es infinitamente superior a la compañía humillante. Y cuando haces de tu dignidad tu prioridad absoluta, el mundo te percibe de otra manera. Ya no eres alguien fácil de manipular. Ya no eres alguien a quien se puede usar, explotar o controlar. Eres una presencia sólida, firme, respetada. Pero la dignidad no es algo que se construya de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones diarias, de elegir tus batallas, de elegir tus palabras, de elegir tus vínculos, de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo irse. Es una práctica constante, una vigilancia permanente sobre ti mismo, porque el mundo nunca deja de poner a prueba tus límites, y cada vez que fallas en proteger tu dignidad, el mundo lo registra y ajusta su trato hacia ti en consecuencia. Schopenhauer lo resumía de manera contundente: cuida tu dignidad como un guerrero cuida su espada, porque si pierdes eso, lo has perdido todo. Sin dignidad, cualquier éxito externo es una ilusión vacía. Cualquier amor es una cadena, cualquier reconocimiento es una trampa. La dignidad es lo que convierte al individuo en un ser libre, en un ser soberano, en alguien que puede caminar por el mundo sin miedo, sin necesidad y sin dependencia. Y esa es la verdadera victoria, porque quien protege su dignidad no necesita dominar a nadie, no necesita imponerse sobre los demás, no necesita demostrar nada. Su mera presencia, su forma de estar en el mundo, ya impone respeto, no porque lo pida, no porque lo exija, sino porque lo encarna, porque su vida es una declaración, silenciosa, pero poderosa, de que su dignidad no está en venta. Y eso, en un mundo donde casi todo tiene precio, es un acto revolucionario. Arthur Schopenhauer fue despiadadamente honesto al hablar de las relaciones humanas. Lo que muchos llaman amistad, amor o compañerismo, él lo desnudaba hasta dejarlo, en su esencia más cruda, una red de intereses, conveniencias y necesidades disfrazadas de afecto. Según su visión, las personas no se acercan a ti por quién eres, sino por lo que representas en términos de utilidad, conveniencia o satisfacción de alguna necesidad. Esta no es una afirmación amarga ni cínica, es, simplemente, una descripción precisa y descarnada de cómo funciona la naturaleza humana. Schopenhauer afirmaba que la voluntad, esa fuerza ciega e irracional que mueve a todos los seres, también es la que gobierna las relaciones entre las personas. Cada uno busca lo suyo, cada uno persigue su propio beneficio, su propio alivio, su propio placer, su propia ventaja, y cuando esa ventaja desaparece, cuando ya no eres útil, cuando tu presencia ya no les aporta nada, también desaparece su interés, su atención, y con ello, su aparente afecto. Observa cualquier relación con suficiente atención y verás este patrón. La amistad suele estar condicionada por la conveniencia, la cercanía geográfica, los intereses comunes, la oportunidad o la utilidad mutua. Cuando alguna de estas condiciones cambia o desaparece, la relación se enfría, se desvanece o simplemente muere, no por maldad, sino porque ya no hay razón para mantenerla. Es una ley fría y brutal de la existencia. Schopenhauer era particularmente incisivo al hablar de las falsas expectativas que las personas proyectan sobre los demás. Creemos, ingenuamente, que si damos, seremos recompensados con gratitud. Que, si ayudamos, recibiremos ayuda cuando la necesitemos. Que si somos leales, los demás serán leales a nosotros. Pero esta expectativa es una trampa, porque la realidad demuestra, una y otra vez, que las personas solo se acercan cuando necesitan algo, y cuando ya no lo necesitan, desaparecen sin culpa, sin explicaciones, sin remordimiento. Este no es un defecto accidental de algunas personas, no es una anomalía.
Es la regla. Es la forma en que opera la voluntad en cada ser humano. Por eso, entender esto no debe llevarte al odio ni al desprecio hacia los demás, sino a la lucidez. A comprender que las relaciones humanas son, en su mayoría, transacciones disfrazadas de afecto. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo moverse en este mundo sin caer en la amargura, sin volverse un misántropo, pero tampoco siendo una víctima constante? La respuesta de Schopenhauer es clara: estableciendo límites férreos, practicando el desapego emocional y dominando el arte de decir no. Solo desde esa posición es posible relacionarse con los demás sin ser devorado, sin ser usado, sin ser reducido a un recurso descartable. El desapego en este contexto no significa odiar ni rechazar a las personas. Significa no depender de ellas. Significa entender que cualquier vínculo debe ser una elección, no una necesidad, que puedes compartir, acompañar, disfrutar de la compañía ajena, pero sin entregarte hasta perder tu centro, hasta comprometer tu dignidad o tu paz interior. Schopenhauer también advertía sobre un fenómeno perverso. Cuanto más dispuesto estás a dar, más te exigen. Cuanto más cedes, más esperan que sigas cediendo. Lo que empieza como un favor aislado, rápidamente se convierte en una obligación implícita. Y cuando, por fin, te atreves a decir que no, cuando marcas un límite, quienes se beneficiaban de tu generosidad se sienten traicionados, ofendidos, decepcionados. No porque hayas hecho algo malo, sino porque les enseñaste que podían cruzar tus límites sin consecuencias. Y cuando esos límites aparecen, aunque tarde, se rebelan contra ellos. Por eso, la estrategia más inteligente no es esperar a que la decepción llegue, es establecer desde el principio quién eres, qué toleras, qué no permites y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Es dejar claro, no con palabras, sino con actitudes constantes, que tu tiempo, tu energía y tu atención no están disponibles para cualquiera ni en cualquier circunstancia. Esta actitud genera inevitablemente una reacción. Algunos se alejarán, otros te criticarán, te llamarán frío, egoísta, distante. Pero eso no debe importarte, porque el precio de no tener límites es infinitamente más alto que el precio de incomodar a quienes solo te querían mientras eras útil. El primero te lleva al agotamiento, al resentimiento, a la pérdida de dignidad. El segundo, a la libertad, a la paz y al respeto propio. Schopenhauer sostenía que, en última instancia, cuanto menos necesitas de los demás, más valioso te vuelves ante sus ojos. Es una paradoja brutal, pero absolutamente cierta. Las personas te desean más cuando perciben que no las necesitas. Te buscan más cuando saben que puedes prescindir de ellas en cualquier momento, porque la autosuficiencia es un bien escaso, y lo escaso siempre es percibido como valioso. Pero alcanzar este nivel de autosuficiencia no es un acto superficial. No se trata de fingir indiferencia. No se trata de actuar como si no te importara cuando, en realidad, te estás muriendo por dentro. Es un trabajo profundo, interno, serio. Implica construir una vida rica en sentido, en proyectos, en desarrollo personal. Implica tener una existencia tan plena por sí misma que las relaciones pasan a ser un complemento, no una necesidad vital. Además, Schopenhauer advertía sobre otro peligro: la falsa cercanía. Esa apariencia de amistad o amor que, en realidad, es solo una máscara para encubrir la conveniencia. Las personas dicen estar contigo, pero lo están mientras les resultas cómodo, accesible, rentable emocionalmente. En el momento en que estableces un límite, en el momento en que dejas de ser útil, descubres cuán frágil era esa supuesta cercanía. Y aunque este descubrimiento duele, también libera, porque te permite ver quién realmente merece estar en tu vida y quién solo estaba mientras podía obtener algo de ti. Por eso, su consejo es contundente: deja de buscar relaciones incondicionales. No existen. Deja de esperar gratitud eterna. No llegará.
Deja de creer que el amor o la amistad son inmunes al paso del tiempo y a los cambios de interés. No lo son. En su lugar, construye una vida donde tú seas suficiente para ti mismo, donde puedas disfrutar de los demás sin depender de ellos, donde puedas dar, pero solo desde el deseo genuino, nunca desde la obligación ni desde el miedo al abandono. Este es el único camino hacia la libertad real, porque cuando no dependes emocionalmente de nadie, te vuelves imposible de manipular, imposible de controlar, imposible de usar. Puedes entrar y salir de cualquier vínculo sin perderte a ti mismo, y esa es la forma más elevada de poder que un ser humano puede alcanzar. Schopenhauer sabía que este camino no es para todos. La mayoría prefiere la comodidad de la ilusión, del autoengaño, del prefiero no saber. Pero quienes son lo suficientemente valientes como para mirar la realidad de frente, como para entender la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, acceden a un nivel de claridad, de serenidad y de fortaleza que está completamente fuera del alcance de los que siguen atrapados en las fantasías colectivas. En el fondo, la cruel verdad sobre las relaciones humanas no es un motivo para el odio ni para el aislamiento absoluto. Es, simplemente, un recordatorio de que tu bienestar no puede depender de la volatilidad, la fragilidad y el egoísmo ajeno. Es una invitación a dejar de ser un esclavo de las expectativas y a convertirte en dueño absoluto de tu vida. Porque cuando no necesitas, cuando realmente no necesitas, entonces y solo entonces, te vuelves verdaderamente libre. Arthur Schopenhauer fue categórico al afirmar que el respeto no se pide, se impone. Pero imponer respeto no significa ser agresivo, dominante o violento. No es levantar la voz, ni amenazar, ni forzar. Es más bien desarrollar una presencia tan sólida, tan firme y tan impenetrable, que el simple hecho de existir bajo tus propios términos obliga al mundo a reconocerte, a considerarte, a respetarte. Esta es la esencia del método Schopenhauer para imponer respeto. El primer pilar de este método es la autosuficiencia. Schopenhauer entendía que quien no necesita no puede ser controlado. Cuanto más independiente eres, emocional, mental, financiera y espiritualmente, más difícil es que alguien te falte al respeto, porque no estás atado a la aprobación, al cariño condicionado o a los favores de nadie. Y cuando las personas perciben que no dependes de ellas, ajustan su comportamiento. Porque la dependencia genera asimetría, y la asimetría siempre lleva al abuso. Imponer respeto comienza cuando comunicas, consciente o inconscientemente, que tu vida no gira alrededor de nadie, que estás contigo mismo, que te bastas, que te sostienes, que tu paz, tu felicidad y tu dignidad no están sujetas a lo que los demás hagan o dejen de hacer. Esta es la raíz del verdadero poder personal. El segundo pilar es la indiferencia estratégica. Schopenhauer no enseñaba a odiar ni a ser indiferente por simple arrogancia. Lo que enseñaba era la importancia de proteger tu mundo interior de la mediocridad, de las provocaciones y de las demandas irracionales de los demás. La indiferencia no es desprecio, es selección. Es elegir conscientemente dónde pones tu energía, tu atención y tu tiempo. No reaccionas ante cualquier estímulo, no entras en cualquier discusión, no te desgastas en demostrar tu valor. Simplemente, vives de acuerdo a tus propios principios y dejas que los resultados hablen por ti. Cuando adoptas esta postura, algo poderoso ocurre. Quienes antes buscaban aprovecharse, manipularte o menospreciarte, de pronto sienten que han perdido el acceso, que han perdido el control, porque ya no pueden provocar en ti las reacciones que antes los empoderaban. Ya no pueden usarte como un espejo de sus inseguridades, ni como un basurero emocional. Tu indiferencia se convierte en un muro invisible que protege tu dignidad y obliga a los demás a redefinir cómo se relacionan contigo. El tercer pilar es el dominio del arte del no. Schopenhauer consideraba que una de las mayores debilidades del ser humano es la incapacidad de decir no. No a los abusos, no a las demandas injustas, no a las relaciones unilaterales,
no a los compromisos vacíos. Cada vez que dices sí cuando deberías decir no, entregas un pedazo de tu dignidad, y el respeto que los demás te tienen disminuye proporcionalmente. Aprender a decir no, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de justificarte, es uno de los actos más poderosos que existen, porque cada no que surge desde la firmeza y la claridad refuerza tu valor. Envía un mensaje claro: mi tiempo, mi energía y mi vida no están disponibles para todo ni para todos. Y quien no entiende eso, no tiene lugar aquí. El cuarto pilar es la coherencia absoluta. Nada destruye más rápido el respeto que la incoherencia. Si dices que valoras tu dignidad, pero toleras faltas de respeto, pierdes. Si afirmas que eres autosuficiente, pero te comportas como alguien necesitado de validación constante, pierdes. Si exiges límites, pero tú mismo no los sostienes, pierdes. La coherencia es vivir tus principios, no solo hablar de ellos. Es sostener tus decisiones, incluso cuando duelen, incluso cuando te dejan solo, incluso cuando son incómodas. Porque el respeto nace, sobre todo, de la admiración silenciosa que genera ver a alguien que es fiel a sí mismo, que no negocia lo que no se negocia, que no traiciona su esencia por encajar, por ser aceptado o por evitar conflictos. El quinto pilar, y quizás el más sutil, es la presencia. Schopenhauer sabía que las personas perciben, incluso sin palabras, quién se respeta a sí mismo y quién no. Es algo que se transmite en la forma en que caminas, en cómo miras, en cómo hablas, en cómo te comportas. Es la energía de alguien que no necesita impresionar, que no busca agradar, que no compite con nadie, que simplemente es. Y ese tipo de presencia es magnética, porque en un mundo lleno de personas desesperadas por atención, por validación y por aprobación, quien no necesita nada de eso se convierte en un fenómeno raro. Y lo raro es, por definición, valioso. Este tipo de presencia no se construye con técnicas superficiales. No se trata de fingir seguridad. Se trata de hacer el trabajo interno de construir una vida que realmente te llene, que realmente te nutra. Se trata de vivir con intención, con propósito, con autenticidad. Y desde ese lugar, el respeto se convierte en una consecuencia inevitable. Schopenhauer también advertía que este camino no está exento de costos. Implicarás rechazo, incomodarás. Te enfrentarás a quienes intentarán hacerte sentir culpable por priorizarte, por cuidarte, por elegirte. Pero ese es el precio de la libertad. Y es un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. El respeto impuesto desde este lugar no necesita gritos, ni amenazas, ni confrontaciones constantes. Es un respeto silencioso, pero contundente. Es el tipo de respeto que hace que las personas midan sus palabras antes de dirigirse a ti, que piensen 2 veces antes de faltarte, que entiendan, de manera instintiva, que contigo no se juega. No porque seas agresivo, sino porque eres sólido, porque eres firme, porque no necesitas. Y en un mundo donde casi todos necesitan, quien no necesita es percibido como poderoso. Además, este enfoque tiene un efecto colateral fascinante. Eleva la calidad de tus relaciones. Cuando impones respeto desde la autosuficiencia, desde la coherencia y desde la dignidad, solo permanecen en tu vida quienes realmente te valoran, quienes te ven como un igual, no como un recurso. Quienes están contigo por elección, no por conveniencia. Y eso, en sí mismo, es una forma de riqueza que no tiene precio. Schopenhauer sabía que este camino no es fácil, que requiere coraje, que implica desaprender muchas de las mentiras que la sociedad enseña, que debes ser siempre agradable, siempre disponible, siempre complaciente, que debes sacrificarte para ser querido, para ser aceptado, para ser respetado. Pero él destruye esa mentira con una sola verdad. El respeto jamás se pide, jamás se ruega, jamás se mendiga, se impone, y se impone siendo alguien imposible de ignorar,
Alguien que no necesita, alguien que se basta a sí mismo. Este es el método Schopenhauer. Brutal, directo, implacable y, sobre todo, liberador. Porque cuando dejas de buscar respeto afuera y empiezas a encarnarlo desde dentro, descubres que no hay nada más poderoso que ser dueño absoluto de ti mismo. Que no hay mayor libertad que mirar al mundo a los ojos y saber con certeza que no necesitas nada de él para sentirte completo. Y es entonces, y solo entonces, cuando el mundo, quiera o no, no tiene otra opción que respetarte.